Buenas tardes, nos encontramos mi compañera Cristina Aguirre y Andrea Barrera. Somos dos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali, Facultad de Derecho, 10º semestre. El día de hoy le vamos a hablar sobre la prueba de oficio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prueba de documental. Para empezar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Tiene como función, primero, conocer los asuntos en los que se alegue que un Estado parte ha vulnerado un derecho humano, pero se deben agotar todos los recursos internos. Segundo, las personas, entidades o estados que no hacen parte de esta organización no pueden recurrir a la Corte, pero lo podrán hacer ante la Comisión y ésta podrá a su vez llevar el caso ante la Corte. La Corte Interamericana emite sentencias de carácter obligatorio, definitivo e inapelable. Bueno, inicialmente en la prueba documental les vamos a hablar que proviene de una palabra de procedencia latina, documentum, que alude a un escrito en el que se hace constar algo. Tenemos el concepto inicial. Dice que la prueba documental, también denominada instrumental, está constituida por aquellos elementos crediticios denominados documentos. Por documentos entendemos que es el objeto material en el que obran signos escritos para dejar memoria de un acontecimiento. Hay diversas clases de documentos, documentos públicos y documentos privados. En los documentos públicos encontramos que son los autorizados por los funcionarios públicos o depositarios de la fe pública dentro de los límites de su competencia y con la solemnidad prescrita por la ley. Eso lo dice Kish. Para el mismo autor, son 3 requisitos importantes que se caracterizan los documentos públicos y yo en lo personal estoy de acuerdo. Proceden de funcionarios públicos, los autorizan dentro de los límites de su competencia y autorizan con las solemnidades prescritas por la ley. Esas son unas pequeñas características. Y para los documentos privados, decimos que son aquellas constancias escritas por particulares. Continúa, Andrea. Retomando el tema de lo que es la prueba de oficio en la Corte Interamericana, tenemos en el artículo 58 del estatuto de esta Corte que la Corte puede solicitar en cualquier momento las pruebas que considere útiles y necesarias, es decir, podrá pedir testimonio de víctimas, testigos, peritos u otra persona cuya declaración u opinión considere totalmente necesarias para resolver el proceso. Segundo, puede requerir de la comisión de las víctimas o presuntas víctimas o del Estado demandado y en su caso del Estado demandante cualquier prueba que estén en condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que a su juicio pueda ser útil. Tercero, puede solicitar a cualquier entidad, oficina u órgano que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, estos documentos no se podrán hacer públicos. Cuarto, podrá comisionar a uno o varios de sus miembros para que se realicen las audiencias que considere necesarias dentro de la Corte o por fuera de esta, dentro de la sede de la Corte. En el caso que sea imposible proceder en los términos que anteriormente mencioné, los jueces podrán comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran. Bueno, continuando con el tema de la prueba documental, hablamos que hay documentos en idioma extranjero y nacional. La diferencia tiene relevancia procesal para el supuesto que en el idioma que están elaborados los documentos sea diferente al oficial que impera en el lugar del juicio. En el último supuesto anotado, deberá proceder a la traducción conforme a las leyes procesales del lugar donde se ha instaurado el juicio y consecuentemente el lugar en el que el documento ha de producir sus efectos probatorios. Pues claro está, bien sea en Colombia, se aplica y se ajusta a las leyes que se manejan en Colombia y en su lenguaje, el que manejamos aquí todos, que es el español. En documentos y copias originales, acerca de los documentos originales y de las copias, el maestro Eduardo Payares expresa: original es el primer documento que se hace respecto a un acto jurídico y las copias es subdivisar reproducciones. Eso es algo totalmente claro. Los documentos completos y parciales o en blanco
Hablamos que los documentos completos es aquel en que la redacción que entraña su contenido ya ha sido llenada en su totalidad, desde que el documento es otorgado. Y en blanco es aquel donde la redacción del compromiso jurídico no ha sido establecido en todo o en parte. También voy a hablarles de los documentos auténticos y falsos. Los documentos auténticos es aquel que es verdadero, es decir, que está apegado a la realidad, que no ha sufrido alteración ninguna en ninguna de sus partes. Y los falsos es aquel documento que es producto de tortuosas maniobras y que no corresponden total o parcialmente a los hechos reales, que en su totalidad o parcialidad no ha sido otorgado por la persona a quien se retribuye. También les puedo hablar de la objeción de los documentos. La objeción de documento está constituida por los argumentos que se oponen en contra del documento o de los documentos ofrecidos como prueba por la contraparte de un proceso. Casi siempre se objetan es el documento privado. En los documentos públicos les puedo dar unas pequeñas características como para que lo tengan un poco más claro. Dice que las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante el notario y copias certificadas son documentos públicos. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, los libros de actas, estatutos, registros que se hallan en archivos públicos, la certificación de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por funcionarios públicos, las actuaciones judiciales de toda especie. En las características de los documentos públicos, es muy importante tener muy claro eso, pues eso lo vamos a manejar en el transcurso pues, de nuestra vida laboral. También les hablo de la instrumental de actuaciones. Dice que es un conjunto de las actividades de un órgano jurisdiccional desarrolladas en el curso de un proceso, cuaderno o expediente en el que constan las actividades de referencia denominado autos. Básicamente, esto es un pequeño recorderis, algo muy concreto y muy básico de lo que es la prueba documental. Espero les haya servido de algo y les haya gustado un poco nuestra pequeña exposición que ha sido con mucho cariño, que ha sido parte de nuestra carrera, de la culminación de lo que ya ha sido todo este proceso de estudiantes y ahora ya iniciar nuestra vida laboral. Bueno, muchísimas gracias para los que están viendo este video y espero que esta información les pueda servir en algún momento para su vida laboral. Buenas tardes.